¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. ¿Dónde trabaja usted? ¿Es un lugar agradable? ¿Tiene luz? ¿Cómo lo trata su jefe? ¿Le pagan bien? ¿Tiene prestaciones? ¿Qué tan lejos está de su casa? ¿El trabajo le produce estrés? ¿Puede defenderse frente a ese estrés? Todos estos son temas que hoy se discuten en México porque una norma implementada por la Secretaría del Trabajo, la norma 035, está disponiendo que se diagnostiquen los riesgos psicosociales, biopsicosociales, a partir de los cuales los trabajadores, las trabajadoras podemos caer en situación de enfermedad, en afectar nuestra salud, concretamente afectar nuestra felicidad cotidiana. Hoy vamos a hablar del estrés en el trabajo, sus motivos, sus circunstancias, sus variables y una ventanita hacia el futuro. ¿Cómo podría cambiar esto hacia nuestra generación o hacia las siguientes generaciones? Comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar, lo anunciaba hace un momento, de este ambiente o cultura laboral que algunos presentimos en México es opresivo, difícil, vertical y a veces incluso podríamos decir violento. Veamos con quienes tienen experiencia en el tema y sobre todo expertise en el tema, cuáles son las opiniones que hoy nos comparten y vamos a ver si el espejo donde nos vamos a reflejar aquí en esta noche corresponde a la realidad que tenemos en nuestra cabeza. Quiero darles la bienvenida y bueno, como es tradición aquí, que ustedes se presenten. Gladys Martínez, comenzamos con usted. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy Gladys Martínez Santiago, soy académica de la Facultad de Medicina del Departamento de Salud Pública y presidenta del Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo. Medicina del trabajo. Medicina ¿Qué es del eso? Trabajo. La medicina del trabajo es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los agentes y factores de riesgo presentes en el ambiente laboral y que tienen que ver con la salud de los trabajadores. Nuestro objetivo primordial es mantener al trabajador sano, en un ambiente adecuado para preservar la salud. Sano no solamente desde el punto de vista sanitario, Así es, sano. también psicosocial. Exactamente, desde el punto de vista biopsicosocial. No solamente es la ausencia de enfermedad, sino también que tenga sus relaciones familiares adecuadas, que él tenga un buen desarrollo personal, que lo que haga es lo que le gusta, que sea una persona plena en el sentido amplio de la palabra. Gladys, muchas gracias por estar aquí y le doy ahora la bienvenida a Evelyn Palma. Muchísimas gracias. Mi nombre es Evelyn Palma García. Soy abogada laboral, soy socia de la firma Mayar Abogados Laborales y especialista en inspección del trabajo. Esa es mi interés en esta materia es principalmente el enfoque del cumplimiento en obligaciones patronales. Pero, por ejemplo, ¿qué inspección en los reglamentos de protección civil? ¿Y que los extinguidores estén en su lugar, que haya salidas de emergencia o en qué más? En todas las obligaciones que la ley laboral, la Ley Federal del Trabajo en México, impacta a todos los patrones. O sea, PTU, utilidades, todos, ahí está, aguinaldo. Salario, lo que comentabas, los extintores, las medidas de seguridad en su integridad y las famosas 44 normas oficiales mexicanas que tenemos vigentes. ¿No me podría dar su tarjeta, por favor? Nancy Martínez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, gracias por recibirme. Mi nombre es Nancy Martínez, soy directora general del IF 13.5, somos expertos en felicidad organizacional. Nuestra misión es ayudar a las empresas a tener ambientes felices, positivos, pero que sobre todo sean productivos. ¿Qué es eso de un ambiente feliz? Digo, porque ahora, además la palabra se dice en tres, ¿no? Feliz, feliz, feliz. ¿Qué es exactamente eso? Nosotros nos dedicamos a ayudarle a las organizaciones a poner los mecanismos, las metodologías y las herramientas para que el colaborador decida ser feliz. La empresa no es responsable de hacer feliz a los trabajadores, la felicidad es personal, pero sí es responsable de ponerle esos mecanismos para que ellos puedan disfrutar de su trabajo, ser plenos, sentirse felices, sentirse seguros, y eso nosotros les ayudamos
a poder instalarlo dentro de una organización. ¿Y trabajan con empresas o trabajan con trabajadores o trabajan con el gobierno? ¿Con quién trabajan? Con empresas, básicamente, donde tengan un ambiente laboral desde 10 personas, ¿no? Eso no importa, pero nos encargamos de ayudarle a poner estos mecanismos. No trabajamos a nivel personal, Okay. más que si la empresa nos contrata para trabajar a ese Perdón nivel. la pregunta, porque obviamente si no, no estarías aquí, pero ¿hay empresas interesadas en eso? Claro. Y te sorprendería, vengo de varias empresas y ahorita con el tema de la NOM, me encanta escucharlas, que ahorita de verdad la NOM las apalancó para de verdad interesarse en la felicidad y el bienestar de sus colaboradores. Hay muchas que no, pero te puedo La asegurar NOM que es hay... esta norma que hoy lo que obliga es a combatir el estrés laboral. ¿A eso te refieres? Sí, no es la norma antiestrés, ¿no? Creo que se llamó mal, sino que en realidad es una norma que busca tener salud psicosocial de los trabajadores. Muy bien, y tengo también a Guido Cataneo, me da mucho gusto que esté con Gracias, nosotros. Ricardo. Gracias por la invitación. Mi nombre es Guido Cataneo, soy italiano, vine a México hace 20 años. Hoy soy coach ejecutivo. ¿Qué hago? Ayudo a los directivos de la empresa a ser mejores líderes. Esto es lo que me dedico hoy en día. Por 20 años fui director general de empresas internacionales, fue la razón que llegué a México, pero hace 10 años cambié rumbo. Siempre me gustó el desarrollo de las habilidades de mi gente y decidí dedicarme a este nuevo mundo también, del coach ejecutivo. ¿Y te dedicas a ser feliz a los líderes? También Entre es otras ser cosas. buenos líderes para que hagan feliz a sus colaboradores. Y, digamos, referente al programa que tenemos hoy, ¿qué tendría que ser un líder para bajar el estrés o para hacer feliz a las organizaciones o para generar ambientes biopsicosociales? Miren cómo voy aprendiendo los términos. Mira, aparentemente Favorables. siempre es una cadena, empieza desde arriba, realmente Sí. transmitir llamámoslo estrés. Casualmente muchos de los líderes, casi siempre empiezo con una autoevaluación de sus habilidades que se llaman hoy de inteligencia emocional o habilidades blandas, estas que no son habilidades técnicas. Y casi siempre sale que cualquier líder le cuesta trabajo controlar sus impulsos. Siempre reacciona de mecha corta, como dicen acá, ¿no? Entonces, esta es una característica que se debe trabajar, porque si no se transmite esta tensión, esta falta de control de los impulsos, se transmite en toda la cadena de la organización. Y es característica propia del líder, porque a ver, uno piensa en líderes y yo pienso en Gandhi, y es más bien alguien que sabe controlarse, transmitir paz, incluso soportar las presiones. Pero tú dirías que la mayoría, estadísticamente, de los líderes tienen mecha corta. Sí. ¿Sí? De los que me tocaron a mí como cliente, sí. ¿En el También mundo en mi vida. o en México? No, en México. Ah, la mecha México. corta es mexicana. O Diría- latina, o cómo es la cosa. Latina, llamámosla así latina, porque los italianos también somos de mecha corta, ¿verdad? Pero sí, en México se da esto de mecha corta. Yo pienso que predomina un cierto estilo de liderazgo autoritario, entonces, de mando y control. Entonces esto, no digo militar en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Pero de la disciplina. Jerárquico. Sí, jerárquico. Está la orden, ejecútala. Sí. Entonces esto, Y si no te corro. esto genera estrés, por ejemplo. Sí. ¿no? Y el estrés como mecanismo para liderar. Para lograr, para liderar. Se piensas para liderar, pero no es. Logras a veces a corto plazo. Pero, Ahora, ¿este es un asunto generacional? eh, O sea, ¿podrías decir que mi abuelo era más autoritario que mi padre? Sí, sí. Y yo espero a mi padre más autoritario que yo. Sí, sí. Viene de generaciones. Bueno, Se mis está hijos vienen cambiando. mejor. Entonces, bueno, a ver, entonces arranquemos en esto. A ver, entiendo que hay que definir buenos ambientes biopsicosociales. Sí. Pero a mí me ha tocado en suerte estar en organizaciones donde el ambiente siempre es denso, ¿no? Autoritario, jerárquico, competitivo, difícil. La gente, en fin, suda mucho cuando tiene que trabajar. Y yo me pregunto si son los ambientes donde yo he estado, o ese es el ambiente laboral en México, o ese es el ambiente laboral de cualquier organización humana. Y ahí me gustaría si pueden hacer un esfuerzo comparativo. O si una cosa es el norte y otra cosa es el sur, o si una cosa es la costa y otra es la ciudad. No sé. Que me digan a hacer como medidas comparativas a propósito del estrés biopsicosocial. Sí, mira, recientemente se reportó que México
es uno de los países que tiene más estrés en el mundo, por arriba de China, de Japón. Entonces, en una encuesta que se realizó sobre empleo, que realizó el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, perdón, reportaba que 1/3 de los trabajadores encuestados no tenía trabajo. Entonces, esa es ¿No tenía trabajo? No tenía trabajo, estaba desempleado de la población económicamente activa. Pero si el indicador en México es bajito, es 3%, 5%, es falso. No, bueno, fue un instituto serio de la UNAM que dio estas cifras en el 2015. Y bueno, de estos encuestados también el 70% de ellos manifestaba que el salario no le alcanzaba para satisfacer sus necesidades básicas. Y esto pone en una situación de estrés a la población económicamente activa, que tiene a su cargo una familia que mantener, en fin. Otro porcentaje, aproximadamente el 30%, manifestaba un miedo a perder el empleo en el siguiente año. Y entonces hablamos de este tipo de empleo, que es un empleo de mala calidad o empleo precario, que hace que estos trabajadores o estas personas estén en una situación vulnerable, de estrés constante. ¿Qué voy a hacer si no trabajo? ¿Qué voy a hacer si me corren? ¿Con qué va a pagar el voy a pagar la crédito, renta, la tarjeta, la renta? La educación para los hijos, y es donde hay necesidad de que la pareja, que anteriormente la mujer no trabajaba, actualmente tienen que trabajar los dos para poder sostener a una familia e incluso los niños. Y todo esta cuestión sociopolítica es la que va generando estas cuestiones de estrés por el trabajo. Dice un investigador de Estados Unidos que mueren alrededor de 120,000 trabajadores al año por estrés laboral en Estados Unidos. Estas cifras reportadas en este año 2019. Y también, por otro lado, los costos que genera el estrés. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando de 3,000 millones de dólares que le cuesta al país por estrés. Ahora, no sabemos esas cifras en México, cuánto implican, cuántos Exacto. mueren, cuánto cuesta. A ver, ¿qué más sabemos para caracterizar el ambiente laboral mexicano? En el caso del tema legal, específicamente, la Ley Federal del Trabajo es una ley que data de 1931, en donde tuvo una reforma sustancial en 2012 que empezó ya a tocar el tema de los factores de riesgo psicosocial, en donde se mencionó ya con mayor ímpetu desde 1931 a 2012 un trabajo digno o decente, en donde se busca que el trabajador esté en un ambiente de más tranquilidad, más digno, con un mejor trato. ¿Por qué? Porque la realidad es justo el maltrato por parte del patrón, la discriminación por parte de los propios compañeros o incluso de los jefes, de los supervisores. Y obviamente, pues esto no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, es algo como comentabas, que es muy palpable y que desafortunadamente México estaba muy atrasado. De hecho, la Ley Federal del Trabajo tiene un retraso muy importante. Entonces, México va como que a pasitos muy lentos, y lo cual, bueno, ahorita sí es un impacto para todos, el hecho de que tengo que cumplir con todo esto, no sabía. El desconocimiento ha sido muy grande y es algo que nos hemos percatado en el día a día a nivel legal. Así, ¿qué más sabemos? Yo lo único que quisiera es que no satanicemos a las organizaciones, ¿no? Porque también hay una responsabilidad del colaborador. Entonces, hablando de un entorno organizacional favorable, efectivamente, hay muchos indicadores. Te voy a dar un indicador que a mí me parece importante, que es el 74% de los empleados no son felices en su trabajo, pero solo 1 de cada 5 de esos 74 busca chamba afuera. Entonces, tienes 4 personas de cada 5 que están apáticas y que no hacen su chamba, y eso impacta increíblemente la productividad de la organización. Entonces, esto es dual. Tanto es responsabilidad del colaborador hacer su chamba para que estés en un entorno organizacional favorable en algunas situaciones, y también es responsabilidad de la empresa poner esos mecanismos para que esto funcione. No es solo responsabilidad de las empresas, es también responsabilidad de los colaboradores, pero también creo que hay una serie de organizaciones
en donde hay situaciones muy adversas, ¿no? Donde te vas a las minas o donde te vas a las fábricas y ahí ya las condiciones laborales son deprimentes. Entonces creo que eso es el foco principal que hay que poner, en donde para que haya un entorno organizacional favorable necesitas 3 cosas importantes. Lo primero es que haya condiciones de trabajo dignas, que la persona tenga sus herramientas de trabajo para poder cuidar su seguridad física, que tenga, que le pagues, ¿no? O sea, hay empresas que ni siquiera les pagan en el día que les tienen que pagar, que no les dan las condiciones mínimas como seguridad social, es lo mínimo que se necesita. Después viene todo el tema que tiene que ver con procesos, ayudarle a la gente a que tenga los procesos mínimos para que no se estrese. Y un ejemplo claro es los bancos. Llegas y te urge un pago y se va el sistema. Y de repente el cajero, por muy buena actitud que tenga, no puede soportar darle una atención a un cliente enojado, ¿sabes? Que le grita, que lo ofende. Entonces, si no están los procesos, ¿cómo, por más elementos que le des, él no va a poder tolerar ese tipo de estrés? Y viene un tercer paso, que es la parte de la gestión de las personas, tener muy buenos líderes, tener líderes positivos que les ayuden a sacar su máximo potencial. ¿Te importa si vamos a corte para que tengas tiempo Sí. amplio y poder Sí. abordarlo? Sí. Y me llamó la atención, a ver si también de vuelta lo tratamos así. No mencionaste una que me parece clave, la disposición arquitectónica del espacio. Bueno, En primer corte, volvemos. Sí. gracias. Estamos de vuelta en Espiral. ¿Sufre usted de estrés laboral? Como me pasa a mí y a muchos en este país. A ver, Guido, estaba preguntando en el bloque anterior, si comparamos a México con otros países o empresas dentro de México o regiones dentro de México, ¿qué tanto, si tuvieras un termómetro de ambiente de estrés tenemos en nuestros espacios laborales? Alto, alto. Yo Alto. lo comparo ¿Del un 1 al poco, 10? Del 1 al 10, 8. Y depende mucho de las industrias de la región también, como decías. ¿No? Es diferente una maquiladora de la frontera con una industria automotriz de Toluca, por decir otra cosa. ¿No? El nivel, ¿Un hotel? un hotel bastante bien. ¿Una oficina de gobierno? Esta- es estresante, porque allí son los líderes que hacen la diferencia, no la carga de trabajo. Entonces, como que son los dos factores, yo pienso, ¿no? La carga de trabajo, los procesos, el ambiente, el líder. O sea, son dos factores que influencian el estrés de manera diferente. Pero seguramente en Europa o en Estados Unidos, también la cantidad de horas que se trabaja. México es uno de los países donde se trabaja más horas por año. Esto también influye en el estrés o en la salud de una persona. Entonces, hay varios componentes que se acumulan en México, ¿no? No es tanto en México. Pero yo pienso, de acuerdo a mi experiencia de estos 20 años que estoy acá, el líder sigue jugando un papel importante. El empresario puede hacer la diferencia en el trato, lo que provee a su personal, ¿no? Esto sí contribuye. Muchos que también le permiten descanso, a pesar que por ley no hay vacaciones, pero le dan descanso. O cuando se trabaja en turnos, de noche, día, mañana y tarde, a veces le hacen rolar turno. Estas son cosas que están prohibidas en otros países, o deberías correr el jefe que le hace hacer estas cosas al trabajador, no el trabajador que se lastima después porque trabaja 14 horas seguidas, ¿verdad? Entonces, estas cosas yo pienso que se están haciendo. Quiero pensar que estas normas quieren normalizar estos comportamientos. Pero a ver, voy a entrar un poco por pedazos y voy a poner algún ejemplo, sobre todo de piezas periodísticas que se han publicado recientemente. El periódico La Universal hace poco presentó un análisis del ambiente de trabajo en Walmart. Y bueno, los hallazgos eran muy preocupantes. Es decir, gente que podía, por ejemplo, ahora en el Buen Fin o Navidad, trabajar 18, 20 horas sin descanso. Estamos hablando de cajeras, ¿no? O estamos hablando de personal de intendencia. Por salarios que normalmente son muy raquíticos, en el caso, por ejemplo, de los que están en la caja guardando las cosas, incluso simplemente con propinas. Y a mí me tocó, bueno, ver cómo esa pieza de información, luego me tocó divulgarla en radio,
y muy rápido empecé a recibir, pero muchas, una enorme cantidad de gente diciéndome, en Telcel es igual, nos tratan de esta manera espantosa. O en tal empresa de medios, o en tal empresa de telefonía, o en tal otro tienda de autoservicio, Soriana también. Sí, estoy diciendo marcas porque la verdad es que sí, se me hizo una carpeta muy larga por nada más por dar a conocer esto. Y sí tengo la impresión de que el sector servicios, ahora paso a otros, es particularmente canijo, envilecido. Y justamente es el sector que trata bien o mal a los clientes, que luego te dan o hacen un buen o mal negocio. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es posible? Porque decían así, pues salte de ahí, vete a trabajar a otro lado, pero responde, ¿y dónde vas a encontrar trabajo? Pues si estás ahí sufriendo es porque no hay trabajo en otro lado. A ver, ¿qué está pasando con estas empresas que traen altas ganancias, ¿no? Y ganancia en productividad, y que la verdad siguen pensando en los seres humanos como objetos prescindibles? Bueno, principalmente creo que en su estrategia organizacional lo último que tienen es a la persona, ¿no? O sea, precisamente van por el resultado, van por la rentabilidad, van por la exigencia, pero en lo último que piensan es en la persona. Entonces, lo que yo considero que pasa en estas empresas es que lo que más les interesa es obtener la rentabilidad, obtener el crecimiento. Si te das cuenta, las empresas que mencionaste son empresas globales, que van por un número, que van por un resultado. Entonces, cuando una empresa va por el número y el resultado y no ve que el medio para llegar a ese número y el resultado es la persona, pues evidentemente al corto plazo va a llegar al resultado. Pero ¿a costa de qué? Tienen altos niveles de rotación, tienen altos niveles de siniestralidad, altos niveles de costos en el seguro social, y eso al final es mucho más rentable tener ese tipo de gastos que invertirle a la persona, ¿sabes? Entonces creo que el enfoque estratégico de estas empresas está enfocado de una manera irracional. Por el otro lado, estos trabajadores pues no pertenecen a sindicatos reales, son sindicatos de protección. Es decir, no tienen un medio de interlocución con los patrones. O sea, están realmente liberados a sí mismos. Así es. Y eso también implica un problema serio, porque pues, si tú no puedes hablar con el dueño del capital, pues ¿cómo pactas unas mejores condiciones? Sobre todo que no están contratados de forma directa por la empresa principal, sino a través de empresas de tercerización o empresas outsourcing. Y las empresas outsourcing van a seguir un canon estándar, es decir, cumpliendo con los mínimos legales, pagando un salario mínimo, como mencionabas, raquítico, con las prestaciones, los derechos más el límite, en donde pues lo que el trabajador hace es luchar por su permanencia o su supervivencia más que por superarse. Es el problema, porque al no haber tantos campos de trabajo, más centros de trabajo, más oportunidades, pues me quedo con lo que hay. Y desafortunadamente la ley pues marca mínimos, y esos son en donde están estancadas algunas de estas empresas. ¿Sabes qué otra variable, abundando sobre este tema? Muchos tienen 100% compensación variable. Entonces deben hacer cantidad de horas para intentar de ganar algo. Sí, comentaba, ¿no? A ver, si quiero ese mes poder pagar los útiles, pues tengo que trabajar sin parar. O trabajar horas extra. Trabajar mucho, ¿no? que Sí, luego prefiero. no te las pagan. No, en mucho es compensación variable el 100%. A ver, Muchos sectores, muchas empresas de nombre. Ahora, me interesa el tema de la rotación, Sí. porque lo que sí observamos, otra queja, por ejemplo, permanente es Oxxo. Tienda con muy bajos salarios, gente francamente explotada, sí se está yendo por gente que tiene bajos niveles de educación, que es difícil que se vuelva a ubicar, ¿no? Pero a la hora que preguntas, pues el nivel de rotación es 60% en menos de 6 meses. Eso en algún lado te afecta, pues. Sí. Claro, Sí, a la muchísimo. larga a las empresas, las organizaciones pierden por no invertir en mantener a un trabajador. Ya que lo capacité, debo mantenerlo y mantenerlo en buenas condiciones de salud, porque esa rotación se va a ver reflejado en costos para mí, costos de capacitación, costos de reclutamiento, costos en pagar la prima que por los accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, etcétera. Y entonces eso es lo que no están ahorita visualizando estas organizaciones para poder mejorar las condiciones de empleo, las condiciones de trabajo de sus organizaciones. Y también
algo que es muy importante reconocer, se ha hecho ver que los factores de riesgo psicosocial solo afectan la parte psicológica o la parte afectiva del trabajador. Sin embargo, el aspecto de la salud también se ve impactada. Por ejemplo, en lo que son enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades que aumentan el riesgo cuando yo le agrego el estrés laboral. Y bueno, ya sabemos que el hecho de ser mexicanos, ya tenemos un riesgo de tener obesidad y este tipo de enfermedades. Pero si vamos agregando estrés, acoso laboral, hostigamiento y todas estas circunstancias que rodean a los ambientes de trabajo, la mortalidad se incrementa, se duplica de manera significativa. Tenemos un tema que a mí me parece muy arbitrario, creo que ustedes me pueden explicar. Si ustedes revisan otros países, la diferencia entre el nivel D y el nivel E y el nivel C, la diferencia salarial, pues es de 5%. O sea, no es tanto lo que marca diferencia. En cambio, en México casi es de 100% entre un nivel y otro. Tal vez que cuando uno llega al penthouse de la estructura, se gana formidablemente bien, pero cuando uno está en la base, pues se gana 70 veces menos. Y eso sí es particular de sociedades como la nuestra. ¿Me pueden explicar por qué hay sociedades que son más igualitarias en la escalera, en el reparto de los ingresos y sociedades donde eso es tan marcadamente asimétrico? Sí, desde mi experiencia tiene que ver con la educación y con el modelo educativo. O sea, si tú te vas a otro tipo de países, el nivel educativo es muy bueno y entonces la diversidad que hay en esos niveles es menor que una diversidad que hay en México. Si tú te das cuenta, la pobreza extrema es mucho mayor en México que la misma pobreza. Y entonces la educación no llega a la pobreza extrema. Sí te llega a una educación muy mala a la pobreza, si es que les llega. Aunque tú dirías que los niveles educativos son muy distintos. Sí, claro. Pero a ver, no, entre nivel, voy a hablar, por ejemplo, los niveles del gobierno, ¿no? Entre jefe de departamento, dirección de área, no hay tanta diferencia. No, pero si tú te vas a una empresa donde te dicen, ¿sabes qué? No contrato gente más que venga del TEC de Monterrey, que venga de la Ibero, y entonces te dejan por ser del Politécnico, yo soy del Politécnico orgullosamente, y te dicen, ¿sabes qué? No puedes crecer. A mí me tocó mi ex jefa y me decía, no puedes contratar a nadie que no venga del TEC de Monterrey. Y yo siendo de una escuela pública, pues imagínate, o sea, yo agarraba y me ardía literalmente, pero no podía contratar a nadie. Entonces, pero es que necesito entender lo que estás diciendo. ¿Estás diciendo que es por calidad en la educación que recibiste o por el estigma de haber estado en una escuela donde hay como sello de gente bien, sí, ¿no? Conocidos más que conocimientos, no, y el los estigma dos. de gente quién sabe de dónde venga y entonces pagas mal? Por los dos. O sea, y aparte estás hablando tú de comparar otros países. Sí. No nada más lo estoy diciendo de México, o sea, te estoy diciendo de otros países. Tienes países como Finlandia, como Dinamarca, donde el nivel educativo en cualquier nivel socioeconómico es muy bueno. Y entonces eso te permite tener las competencias para poder pelear por un buen trabajo y no tener estas diferencias económicas que sí te suceden en México, desde tener una escuela pública, de verdad. Y te puedo hablar de muchos ejemplos en donde gente que estudia en una escuela pública no accede a las mismas posibilidades que ni siquiera por tener contactos sí accede una persona que tiene acceso a una escuela privada. Lo que me cuesta un poco de trabajo suponer es que en México ganamos en función de los grados académicos o la formación que tenemos. Yo pienso Tengo también. sospechas de que hay otros elementos que se No, ponen hay en juego otros. para buen Sí. sueldo, mal Yo sueldo. pienso que también es un tema un poco estructural, cultural. Digo, el trabajador de la fábrica debe ganar poco, lo que está en la oficina debe ganar más. Esto en Europa, por ejemplo, no existe, en Estados Unidos no existe. El operador de la máquina trabaja como el empleado administrativo, gana como el empleado administrativo. No hay Si estar detrás del escritorio no te da un bono No. más alto que estar detrás de la No. máquina. Aquí hay esto. Cuando yo llegué a México me explicaron. Aquí hay niveles. Lo entendí siempre esto claramente. Yo pienso que viene un poco de esto, ¿no? Esto. Y el trabajador... Y si tú empezabas a hablarle a alguien así, te decía, no sea usted igualado.
No, sí está igualado, ¿no? No, Es yo como el otro. realmente intenté romperlo siempre, estos niveles. ¿No? Pero entiendo que hay culturalmente, es una parte cultural del país. Pero al operador de la máquina, que uno le da una máquina de $2 millones, no le puedes dar 100 pesos al día. Tiene una responsabilidad de $2 millones allí, que él 8 horas al día decide cómo tratarla, estos $2 millones, capital finalmente del empresario. Y a un empleado administrativo nada más porque se sienta en una oficina, le das tiene 10 mil título de pesos. contador. O 6 mil pesos, o 10 mil pesos. Tampoco sin título de contador, un técnico, vamos a decir. ¿No? Entonces, esto no hay razones, en mi opinión. En otros países se rompió todo esto, ¿no? En casi todo el mundo. Pero esto, yo pienso que es un camino. Digo, a veces escuchamos esto, que empezaron con NAFTA, ¿o no? Debe subir el nivel de sueldo del país, bla, 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 toda esta historia. Algo de verdad hay. Para la gente, no tanto por el NAFTA, Ahora, pero por el trabajador. Estoy hablando del sector privado, pero la verdad es que quienes hemos estado en el sector público sabemos que es igual o peor. Las diferencias salariales, esta discriminación estructural, la idea, la precarización, la incertidumbre sobre el empleo, la posibilidad de que te corran si llega un nuevo jefe, cambio de gabinete, quién sabe cómo te va. Exacto. Es decir, desde el Estado se produce ambientes nada atractivos. No es mejor trabajar para el gobierno que trabajar para el sector privado. Así es. Desde que existieron esto de las reformas estructurales, en donde va a haber una reestructura de la empresa. Y entonces, personas que tenían X nivel y se acostumbraron a vivir de esa manera, y luego les bajan el nivel, entonces empieza a entrar en una condición que afecta la salud. Y pues puestos que en algún momento existieron, o esto de la tecnología también viene a quitar muchos puestos de trabajo, viene a sustituir la mano de obra del obrero por maquinaria. Entonces tenemos que irnos, el país se tiene que ir adaptando a esta situación, a tener trabajos dignos, como dice la Ley Federal del Trabajo, pero efectivamente todos estos cambios políticos, estructurales, han afectado a todos los niveles, desde un director corporativo, un gerente, Pero lo que me hasta los estaría diciendo operativos. es que antes de las reformas estructurales el ambiente laboral era mejor, y no lo creo. No, afectó más a las empresas de gobiernos, a las empresas paraestatales. O sea, les achicó el presupuesto y los Exactamente. arrojó a la Y precariedad. también finalmente ellos son seres humanos, son personas que tenían un empleo y de pronto, después de X número de sexenios, ya no tienen un empleo. Entonces, y esto estamos hablando de la parte del empleo formal. ¿Qué pasa con aquellas personas, con estos tratados de libre comercio, donde ya entran productos que son más baratos y que ahora el artesano, ¿cómo va a vender su producto? ¿Cómo va a competir con esos productos que están entrando? Y es lo que platicábamos antes de que iniciaran el programa, este grupo de trabajadores vulnerables que no tienen seguridad social, que son alrededor de la mitad de la población económicamente activa, y ellos, ¿quién se preocupa del estrés? Claro. ¿Quién se preocupa de la salud de ellos? Tenemos que hablar, dejé pendiente para el próximo segmento, el tema de los espacios, ¿no?, de trabajo. Y tenemos que hablar de la norma, que ya Nancy mencionaba. Entonces déjenme irme a corte y regresamos al tercer segmento. Pero continuamos con esta conversación sobre los ambientes laborales. Y yo decía hace un momento, hay de pronto de parte de los gobiernos y también de las empresas poco interés en construir espacios arquitectónicos que sean pues más amables para la productividad, para la imaginación, para la innovación, ¿no? La verdad es que las fábricas, las oficinas de gobierno, incluso hasta los autoservicios, acaban siendo oscuros, lúgubres, húmedos, como si ese no fuera tema. De repente uno ve a las empresas más productivas en el mundo y al revés se han esforzado en poner áreas verdes, espacios para el esparcimiento, lugares incluso para que tener cerca a la familia. Sí hay un contraste entre la idea de
trabajar es feo, el lugar tiene que ser muy feo. Trabajar puede dejar dinero, puede ser innovador, hay que poner un lugar muy bonito. Y hay como dos culturas hoy en choque. A ver, hablen un poco de los espacios laborales, si se puede. Bueno, tiene toda un estudio el tema de los espacios laborales, ¿no? Hasta la luz, el tema de la energía, el tema de la oscuridad deprime, el tema de los colores, qué colores te generan felicidad, qué colores te deprimen también. Pero me encantaría hacer énfasis en el lugar de trabajo, ¿no? Los muebles, por ejemplo, claro. en donde te sientas 8 horas, te sientas en una silla incómoda y eso te daña tu salud. O sea, al final del tiempo necesitas hasta una silla que se adapte a tus necesidades de estar sentado 8 horas, ¿sabes? O sea, no solo es la belleza, sino que también el espacio tiene que estar preocupado en que el colaborador se sienta cómodo y tenga todas las condiciones para tener salud dentro de su trabajo, ¿sabes? Evelyn. Ya no hablemos de la comodidad, sino de la seguridad del trabajador. Desafortunadamente, los centros de trabajo en México carecen de las medidas mínimas de seguridad, tanto el contar con un color adecuado como el contar con la iluminación necesaria para hacer tu labor. Dígase de un trabajador en una planta, un trabajador en una computadora, que a la larga, a corto o mediano plazo va a perder la visión o va a disminuir la visión. Las personas en las sillas, son los trabajadores administrativos, que eventualmente tendrán algún problema con el tema de la Túnel del mano, carpo. el túnel del carpo, exactamente, y que el tema del desconocimiento que yo mencionaba hace un momento de cumplimiento de obligaciones en seguridad e higiene se detonó ahorita con la norma 35, precisamente por el hecho de que no se tiene idea de lo que debemos hacer, por lo menos como un mínimo. A ver, hay en los cambios de la cultura laboral, pues dos patrones distintos. Ya Nancy hablaba un poco que somos corresponsables del ambiente de trabajo, ¿no? No todos tenemos que ser víctimas del líder o del patrón, ¿no? Claro. Pero bueno, hay cambios en las culturas laborales que arrancan abajo, ¿no? Los trabajadores se empoderan, ganan esfuerzo, convencen, en fin. Y hay otros modelos de cambio, que es dictar desde arriba, la norma 035. Es decir, desde el gobierno, desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, se dicta que tiene que modificarse el estrés. Y eso pues también a veces funciona y a veces no. Nosotros, como no funcionó el primer método, estamos yendo por el segundo. Les pregunto, ¿qué esperanza tenemos? Que con un cambio de norma, pues mañana voy a tener menos riesgo de tener un paro cardíaco. No, yo personalmente veo, esto lo vi cuando llegué, muchas de las empresas internacionales que vienen a México sí implementan ya algo de seguridad, de ambiente laboral, de espacios, de oficinas. Hay más atención. Es un tema cultural, entonces como que también clonan plantas que tienen alrededor del mundo, la misma en México. Entonces consideran muchos de estos factores, ¿no? Tanto las manufacturas, yo diría, para no hablar de las de servicios, ¿no? Como mencionaste, Google o Facebook, estas empresas modernas que ya se lanzan también en conceptos de home office o de días de descanso. Digo, empresas como Coca-Cola te obliga a estar 2 días en tu casa, a hacer home office, porque también a veces reducen sus costos de renta o no, sus espacios para optimizar esto. Pero yo veo mucha atención, más atención en empresas internacionales o mexicanas grandes, ya empresas. El problema es en las medianas chiquitas, que allí sí es territorio de nadie, tristemente, Sí. es territorio del patrón. Sí, yo me he encontrado 2 tipos de empresas. Las que quieren cumplir con la NOM para que no las multen y evitar cualquier sanción y seguir igual. Y las empresas que realmente les detonó un interés genuino de, creo que sí nos tenemos que preocupar, creo que ya es demasiado tarde y no lo hemos hecho, y de verdad están empezando a trabajar. Entonces yo te diría, ¿hay esperanza? Yo creo que con que se mueva un pequeño porcentaje de la población para cuidar realmente los ambientes de trabajo, estamos mejor que antes, pero creo que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar todavía. A ver, abogada, en una nuez, ¿qué es la norma 035? ¿Quién la dictó? ¿Qué implica? Todo el mundo la conoce como la norma antiestrés laboral, pero a ver, ¿qué es realmente eso? La norma 035 pues, es emitida por un comité tripartito, de los pocos que quedan, sector patronal, sector gobierno, sector trabajadores, obviamente liderado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, fue publicada en 2018, entró en vigor el 23 de octubre de este año. Su principal objetivo es identificar
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. El principal objetivo, y la secretaria lo ha mencionado, es la prevención. Obviamente que la prevención, desafortunadamente en una sociedad como en la que estamos y como lo hemos estado comentando, pues ya estamos muy superados porque ya tenemos realmente ya acciones que van más allá en detrimento de la salud, no solo mental, sino física de los trabajadores. Y esta norma como tal tiene una entrada paulatina en vigor. Solamente ahorita tenemos algunas obligaciones vigentes. Parte de estas obligaciones es que las empresas cuenten con una política de prevención de riesgos psicosociales. Es un catálogo de principios, acciones a implementar dentro de su sociedad laboral. De igual manera, también identificar a aquellos trabajadores que han sido víctimas de acontecimientos traumáticos severos, estos acontecimientos traumáticos severos relacionados con el trabajo. Todo esto la norma lo enfoca al trabajo. Yo también me hago una pregunta y siempre me la hago yo a mí, porque digo, ¿qué tanto podemos separar ese factor psicosocial del centro de trabajo a lo que nos está pasando fuera del centro de trabajo? Porque tenemos muchos factores como la inseguridad, los temas familiares. El transporte, hora y media, 2 horas, 3 para llegar a tu lugar de trabajo y regresarte a casa. Claro que sí, yo creo que todo esto es un todo, no podemos partir el pastel entre lo que está dentro de casa, trabajo y lo que está afuera. Así Bueno, es. sí estoy y no estoy de acuerdo, y no es que defienda a las organizaciones, pero es súper importante entender, y tuve un caso un día en una conferencia que di que me decían, Nan, a uno de mis colaboradores dice que por nuestra culpa le detonó migraña, ¿sabes? Y entonces dices, ¿de verdad la organización tendrá que cubrir o tendrá que darle el soporte necesario cuando las condiciones laborales sí lo cuidan, pero hay un factor externo que le detona esa situación? ¿Saben? Porque esto es un negocio al final, no hay que perder de vista que también se busca la rentabilidad, pero también se busca que los colaboradores sean honestos y que de verdad por eso digo, esto es correlacional. Hay factores que ellos tendrán que cubrir, como la depresión de que se acaba de divorciar, o sea, eso pues no le corresponde a la empresa, pero sí establecer pues, mecanismos para ayudarlo, ¿me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso para no empoderar malamente a los colaboradores. Ahora, yo creo que ahí Evelyn tiene toda la razón, es decir, tú puedes tener un lugar bellísimo para trabajar, bien pagado, con protección civil, en fin. Sales y afuera hay una avenida donde asaltan, donde no pasa el transporte público, tienes que hacer 45 minutos para subirte. Pero eso debe de estar cubierto por la empresa. La pregunta es, ¿cómo haces para que la sociedad pues abarque, no hablo de las empresas, ¿no? Abarque la circunstancia? ¿Qué expectativa te genera la 035? Bueno, es un buen inicio. Sin embargo, ya al aplicarlo de manera práctica a ciertos grupos de trabajo, por ejemplo, a los profesores, no embona, no encajona muy bien para evaluar todos los factores de riesgo psicosocial. Y entonces está hecho para algunos cuantos, aunque no es limitativa. Sí podemos emplear otro tipo de instrumentos siempre y cuando estén estadísticamente validados. A ver, para policías, para enfermeras. No. Para profesores. Para profesores no está... No podemos aplicarla al 100% porque deja fuera otras dimensiones de los factores de riesgo psicosocial. Entendiendo los factores de riesgo psicosocial como esa interacción que hay entre los elementos del trabajo y los elementos de la misma persona, del trabajador. Y no podemos separarlo de su familia, de su entorno. Yo tengo una duda, yo no sé, desde hace mucho, cuando empecé a entender un poco o tener nociones de economía. Si yo tengo un peso y soy un empresario, quiero que ese peso tenga rentabilidad y al cabo del tiempo se vuelva 2 pesos, se vuelva 3 pesos. Y ese es el factor que utilizo para crecer mi riqueza. Pero sabemos, por lo menos desde Carlos Marx, que la riqueza se produce añadiendo a ese factor el factor tecnología y el factor trabajo. Y los 3, entonces sí, bien combinados, son productivos y la productividad, eso sí genera riqueza. Tengo una impresión de que le invertimos mucho al capital, los líderes, los dirigentes. Si es justificable, invertimos en tecnología, pero este factor es el menos apreciado.
Y para un país donde su factor más abundante es el trabajo, que además es joven, pues es ridículo porque al factor primero es el que no le estamos poniendo el acento. Yo me pregunto si esta norma, Guido, cabría la posibilidad de que pusiera el foco sobre la principal riqueza que tiene este país, que por cierto no es el dinero en los bancos, son las neuronas, las conexiones neuronales en cada individuo. Esto, qué bueno que lo mencionas esto, porque otra vez llegando de otro país extranjero, son muy nobles estos trabajadores, comparado con otros países también. Son muy leales, muy fieles, muy dedicados, muy comprometidos. Otra vez, yo insisto en esto, si tenemos líderes equivocados... El trabajador mexicano, como lo dicen las empresas internacionales, es de los mejores que hay en el mundo. Sí, definitivamente sí. Y es menos pagado, uno de los menos pagados. Entonces esto, y repito, se invierte muchísimo en tecnología, millonadas, y no cuidamos lo que cuidan estas millonadas, ¿no? Y yo digo que a veces se echa a perder. Digo, yo llegué a situaciones dramáticas en las empresas donde trabajé cuando llegué a México. Quité todos los supervisores, quité todos los jefecitos intermedios. Creé estos círculos, como son los sistemas Toyota de estas empresas exitosas internacionales, donde los trabajadores se ponen de acuerdo entre ellos. Y van rolando este rol del jefecito, vamos a decir, ¿no? Para dar una posición. Pero muchas veces estos roles intermedios son que echan a perder la mayoría de los trabajadores. Echan a perder en el sentido que generan estrés, capataz, que dicen, ¿no? Este rol de aquí. Ahora, perdón que te insista, ¿y no será que la capacitación para la alta empresa, para esos liderazgos, también adolece de inversión? Es decir, Sí. Mucha gente llega a posiciones de liderazgo sin que le hayan enseñado cómo hacerlo. Entonces vas creciendo, y como Dios te dio a entender. O como era tu papá, ¿no? O como era tu papá, empiezas a liderar y entonces ahí es donde viene el tema del estrés. Porque yo también tengo una creencia de que no es que muchos líderes sean capataces o sean autoritarios porque se les dio la gana, es porque no saben cómo liderar. Entonces ahí es donde viene la responsabilidad de la organización de darles herramientas para que empiecen a liderar mejor. Y habrá otro grupo de personas que, por más que la organización les dé herramientas, no van a cambiar por sus creencias pasadas. Ya se me fue el tiempo, pero hablamos un momento de estas empresas globales, casi todas vinculadas a la tecnología, cuyas principales ganancias vienen de la innovación. Sí. O sea, Facebook, Google, las .com, ¿no? ¿Será contagioso este esquema, ¿no? Donde está cambiando la cultura organizacional? O sea, ¿será posible que estas empresas, que ahora son las más ricas además, puedan revolucionar hasta el último changarro? Yo creo que lo están haciendo, ¿eh? O sea, un tema de Google, ¿no? Ya es un referente de una organización con entornos saludables y con un ambiente más feliz, con espacios lindos, que tiene también cosas que trabajar, ¿no? O sea, sí, porque se ve solamente la parte externa, no se ve la parte interna, pero yo ya escucho a Google como un referente para muchas organizaciones. Gladys, Sí. el futuro. El futuro, pues esto se plantea que a largo plazo pueda funcionar, al menos que exista la norma, ya va a obligar a las organizaciones a aplicarla, pero y una vez que tengamos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Si aún no podemos con aquello que podemos tocar, el ruido, los agentes químicos, con las radiaciones, no podemos controlar. ¿Qué vamos a hacer con eso que no podemos tocar? Pido 30 segundos, conclusión. El futuro, un poquito, es Industria 4.0, que no es nada más Google, es toda, en particular manufactura, que es el corazón de México. El corazón de la Industria 4.0 es trabajo en equipo, empoderamiento. Si no cambiamos los líderes, difícilmente logremos éxito en esta Industria 4.0. Cerramos. El futuro, ¿hacia dónde va, Evelyn? Todas estas empresas están generando un ejemplo a seguir a través de la línea laboral del camino de los trabajadores que están observando estos cambios, que quieren seguir mediante esas directrices y que obviamente pues también están llevando de la mano a los patrones, a los empresarios para poder mejorar estas condiciones de trabajo que creo y considero que a un mediano o largo plazo, no tan corto, pero sí a mediano o largo plazo vamos a tener mejores condiciones de trabajo en México. Muy bien, pues no saben cuánto les agradezco. Creo que este es un tema que nos importa. O sea, la gran mayoría, ¿no? Sí. 9 de cada 10 vivimos de nuestro salario. Sí. No heredamos un capital que nos tenga en paz.
Así es que esto, por lo menos a 9 de cada 10 trabajadores, nos tiene inquietos. Y escucharles, sobre todo este final, me da algún aliento. Ojalá y tengan razón. ¡Nos vamos! Esto fue Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próximo jueves, 11 de la noche. ¿Dónde? Aquí, en su Canal 11.